Hoy vamos a ver lo que es la nomenclatura para compuestos inorgánicos. Recordemos que los compuestos inorgánicos son aquellos que están constituidos por elementos, los cuales no están formados por carbono. Pese a que el carbono forma parte también de los compuestos inorgánicos, cuando un carbono está unido con un no metal o con algún otro elemento, no se considera como un compuesto orgánico. Para considerarse orgánicos, son cadenas de carbonos generalmente combinadas con hidrógenos, que es lo que conocemos como hidrocarburos. Sin embargo, vamos a tener que el resto de los compuestos que están conformados por elementos o combinaciones de elementos de la tabla periódica se van a denotar como compuestos inorgánicos. Dentro de ello, vamos a ver ahora lo que va a ser la nomenclatura para los hidruros. Vamos a ver tres nomenclaturas, lo que es la Stock, la clásica, o también conocida como Ginebra, y vamos a ver lo que va a ser la IUPAC. Para esto es importante recordar siempre que en un elemento químico, en un compuesto químico, siempre voy a tener el catión, que era algo que ya habíamos visto antes, que va a estar con una valencia positiva, y vamos a tener lo que es el anión, que es el que presenta la valencia negativa. De igual forma, no solamente recordar la carga o el signo, sino también recordar que en el caso del anión, él siempre va a estar situado a nuestro lado derecho, mientras que lo que es el catión siempre va a estar localizado del lado izquierdo. Esto es importante sobre todo porque cuando veas el compuesto vas a identificar que hay cruza de valencias, recordando que ya en otro momento habíamos visto la cruza de valencias para la formación de compuestos, y esto es de suma importancia sobre todo para la nomenclatura Stock y para lo que va a ser la clásica, porque ellas van a emplear o echar mano del número de valencia del elemento para poder identificar cómo es que lo voy a nombrar. En el caso de los hidruros, vamos a ubicar que es un hidruro porque vas a tener combinado lo que es un metal más un hidrógeno, o que es lo que conocemos como el hidruro, y este hidrógeno como tal está trabajando con valencia de -1, lo cual lo está haciendo hidruro. Si recordamos un poquito el tema de números de oxidación, vamos a considerar que cuando el hidrógeno formaba ácidos lo encontrábamos del lado izquierdo formando el ácido, trabajando con valencia positiva +1, mientras que cuando el hidrógeno estaba del lado derecho iba a ser -1, funcionando como un hidruro. En este caso, ese hidruro que está haciendo un hidrógeno con valencia de -1, es de suma importancia que no olvidemos que el hidrógeno va a ser -1, porque cuando cruce valencias debo de entender que entonces el numerito que tenga abajo el hidrógeno le corresponde a la valencia del catión, y es lo que me va a servir para poderlo nombrar según la clásica o la Stock. Entonces, una vez entendido que el hidruro es un metal más un hidrógeno, vamos a ver la nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock, para poderlo nombrar, dice que vamos a mencionar la palabra hidruro, seguida del conector D, y ahora vamos a mencionar el nombre del metal. Pero vamos a mencionar al final la valencia de ese metal en número romano. Esto es, ¿cómo voy a conocer qué valencia tiene? Pues generalmente los números que van a estar del lado del hidrógeno, ellos anteriormente pues pertenecían a lo que iba a ser mi catión. Por lo que entonces este 2, este 3 pertenece no al hidrógeno, sino más bien pertenece al catión. Recordemos que ya el hidrógeno habíamos dicho que era -1. Por lo que entonces, para poderlo nombrar según la Stock a este hidruro, voy a ubicar en primera instancia que es un hidruro porque es un metal más hidrógeno. De ahí que entonces, para poderlo nombrar, decimos que va a ser, empezamos con la palabra hidruro, dice que va el conector D, y posteriormente vamos a mencionar lo que va a ser nuestro metal, en este caso va a ser calcio. Según este número que tengo con el hidrógeno, dice que es la valencia del metal, por lo que entonces va a ser calcio 2 en número romano. Y entonces este ejemplo sería hidruro de calcio 2. Para el siguiente caso tengo un metal que es aluminio con el hidrógeno, por lo tanto es nuevamente un hidruro. Empezamos nuevamente con la palabra hidruro, el conector D, y ahora mencionamos lo que es nuestro metal, que en este caso va a ser aluminio. Y mencionamos la valencia del aluminio en romano, dijimos que era este número 3, por lo que entonces colocamos el número 3 en romano. En el siguiente caso tenemos a hierro, y entonces empezamos con la palabra hidruro, conector D, mencionamos hierro. A pesar de que es hierro o fierro, generalmente en la nomenclatura lo mencionamos como hierro, y dice que la valencia para este caso de hierro va a ser de 2. Hierro es uno de los elementos que son divalentes, él trabaja con valencia de +2 y de +3. Como lo vemos en el siguiente ejemplo, tenemos que el hierro está trabajando con +3, por lo que entonces nuevamente va a ser hidruro de
es el mismo metal que va a ser hierro. Y ahora mencionamos el número de valencia que va a ser el número 3. Vamos a tener otras nomenclaturas, ya lo mencionábamos, lo que va a ser la clásica. Y en el caso de la clásica para los hidruros, aquí viene algo importante. Generalmente cuando tengo solamente elementos que son monovalentes, estos que solo tienen una valencia, solamente aplicamos terminación ico. Cuando tengo divalentes, que son los casos que les voy a presentar, voy a ocupar dos terminaciones, ico y oso. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, pues para la clásica tengo que mencionar la palabra hidruro seguido de la raíz etimológica. ¿Qué quiere decir? Esta raíz etimológica depende al origen que tiene el significado del metal. Y en función de su origen vamos a tener que va a tener como una contracción según el origen en el cual fue nombrado. Y entonces al final, en lugar de decirle fierro o hierro y terminación ico, va a ser férrico o ferroso, por ejemplo. En lugar de decirle cóbrico o cobroso, va a ser cúprico o cuproso, porque cobre se nombra como cuprum. Y bueno, entonces a esos nombres del metal le vamos a agregar la terminación ico u oso. ¿Cuándo uso ico? Ico se maneja cuando la valencia es la mayor y oso cuando la valencia va a ser la menor. ¿A qué me refiero? En el caso de hierro que mencionaba hace rato, hierro es más 2 y es más 3. De esas dos valencias que maneja hierro, el número más grande es más 3, por lo tanto es la valencia mayor. De ahí que entonces cuando yo lo nombre, lo debo de nombrar como fer, que es la raíz de la que estaba hablando hace rato, y entonces terminamos con ico, porque es justamente la valencia mayor. Pero para el caso de que si hierro estuviera trabajando con más 2, voy a mencionarlo como fer, que es mi raíz etimológica, y ahora lo voy a mencionar con oso, porque oso es la terminación para la valencia menor. Así de igual manera se maneja para el resto de los elementos. Otro ejemplo, tenemos estaño. Estaño trabaja con más 2 y trabaja con más 4. En el caso de lo que va a ser estaño más 2, la raíz es estañ y la terminación va a ser oso, entonces va a ser estañoso. Para el caso de más 4 va a ser estañ como raíz, terminación ico. Supongamos que tenemos a cobre. Cobre les decía que es más 1 y es más 2. Y en este caso vamos a tener que como más 1 va a ser la valencia más pequeña, vamos a decir que para nombrarlo va a ser, cupr. Como es la valencia menor va a ser cuproso. Y para el caso de la valencia más grande que es más 2 va a ser cupr, pero terminación ico, por lo que entonces va a ser cúprico. Esto generalmente lo manejamos más para divalentes porque son los elementos que más comúnmente se emplean. Sin embargo, cuando tengo 4 valencias voy a aplicar otros tipos de prefijos y terminaciones. Pero no lo considero tan relevante porque son temas o compuestos que van a ser más complejos y que al menos para el curso no son tan relevantes porque es común encontrar más divalentes o monovalentes. ¿Qué quiere decir? Cuando tengo un monovalente, la terminación que voy a ocupar va a ser ico. Por ejemplo, sodio. Sodio es monovalente, él está en el 1A y al estar en el 1A trabaja con más 1, por lo que entonces para poderlo nombrar, según la clásica, solamente ocupo la terminación ico. Y entonces para nombrarlo sería sódico. Si tengo algún compuesto, voy a mencionarlo siempre como sódico. Si fuera litio, por ejemplo, lítico, etcétera, etcétera. Vamos a tener entonces que en el caso de lo que va a ser nuestro hidruro, ya identifico que es un hidruro porque es un hidrógeno y cobre, que va a ser mi metal. Y entonces vamos a ubicar cuál es la valencia que tiene lo que va a ser mi cobre. Esta es la parte compleja de la nomenclatura clásica y la stock, porque tengo que identificar con qué valencias están trabajando mis elementos. Sin embargo, es importante recordar que el hidrógeno trabajaba con menos 1. Y si aquí yo tengo un 1 y arriba tengo un 1, entonces digo 1 por 1, 1. Quiere decir que entonces el cobre está trabajando con 1. Como ya sé que los que están del lado izquierdo van a ser positivos, entonces cobre va a estar siendo más 1. De ahí que entonces vamos a nombrarlo. Si ustedes ubican, cobre puede ser más 1 y más 2. Y si está trabajando como más 1, entonces lo voy a mencionar como cuproso. ¿Qué quiere decir? La regla dice que voy a nombrarlo como hidruro. Y entonces va a decir hidruro. Aquí no ocupo conector D. Me voy directamente a la raíz etimológica. Dijimos que iba a ser cupr. Y finalmente terminamos, como dijimos que era la valencia menor, terminamos en oso. Y entonces CuH va a ser nombrado como hidruro cuproso. Vamos para el siguiente caso.
Si aquí observamos, aquí tengo un 2 en el hidrógeno, lo multiplico por el 1 que tengo arriba, entonces decimos 2 por 1, 2. Quiere decir que cobre está trabajando con más 2, por lo que entonces estoy ocupando la terminación ico, que es la valencia mayor. Y entonces para nombrarlo, lo voy a poner aquí enfrente, dice que va a ser hidruro. Nuevamente la raíz etimológica, cupr. Y terminamos ahora con ico. Si observamos la diferencia es que arriba tengo el número 1, que es el cruce de valencia del cobre, y aquí tengo el número 2, lo cual me está haciendo alusión a que cobre efectivamente está trabajando con más 2. Para el siguiente caso ocupé otro divalente, que fue hierro. Decíamos, hierro es más 2 y es más 3. Si observamos, aquí tengo un 2. Si multiplico 2 por el 1 que debe tener el hidruro, decimos que va a ser 2. Como ya sé que hierro está del lado izquierdo y ahí van los cationes, entonces va a ser más 2. Por lo que entonces sé en este ejemplo que hierro está trabajando con más 2. Y más 2 es la valencia menor, por lo tanto la terminación va a ser oso. Por lo que para nombrarlo vamos a decir que es hidruro. Aquí decíamos que la raíz va a ser fer. Y nuestra terminación va a ser oso. Y bueno, finalmente en este ejemplo vamos a tener a hierro, pero ahora con más 3. Si observamos es 3 por 1, 3. Por lo tanto, para nombrarlo, vamos a decir que es hidruro. Nuevamente la raíz etimológica va a ser fer. Y ahora la terminación va a ser ico, porque es la valencia mayor. Y entonces va a ser hidruro férrico. Ahora bien, vamos con otra nomenclatura que es la IUPAC. En la nomenclatura IUPAC nos dice que vamos a aplicar un prefijo numérico que indica la cantidad de hidrógenos. Esto es, si tengo 1, aplico mono. Si tengo 2, di. Si tengo 3, tri. Si tengo 4, tetra. 5, penta, 6, hexa y así sucesivamente. Después de ello voy a agregar lo que va a ser la palabra hidruro, porque es el compuesto del que estoy hablando. Seguido de él viene el conector D y finalmente menciono lo que va a ser el nombre del metal. Si ustedes observan, en este caso tengo solo un hidrógeno. Como solo tengo uno, voy a empezar con la palabra mono. Y entonces para nombrarlo dice que va a ser mono. Seguido de ello viene lo que va a ser la palabra hidruro, porque es el compuesto del que estamos hablando. Y entonces al momento llevo monohidruro. Pero dice que después va el conector D. Seguido de lo que va a ser el nombre de mi metal. Y mi metal en este caso es sodio. Por lo que entonces NaH va a ser nombrado como monohidruro de sodio. Para el siguiente caso tengo 3 hidrógenos. Por lo que entonces el prefijo que voy a emplear va a ser tri. Y entonces decimos que mi compuesto va a ser tri, seguido de la palabra hidruro, seguido del conector D, y finalmente menciono mi metal. En este caso va a ser hierro, por lo tanto va a ser trihidruro de hierro. Posteriormente tenemos a lo que va a ser 2 hidrógenos, por lo que entonces el prefijo para 2 es di. Continuamos con la palabra hidruro, seguido del conector D, y finalmente vamos a mencionar lo que es el nombre del metal, en este caso es cobre. Y entonces va a ser dihidruro de cobre. Posteriormente vamos a mencionar que tengo 4 hidrógenos, por lo que entonces si tenemos 4 hidrógenos aplicamos el prefijo tetra, seguido de la palabra hidruro. Viene ahora el conector D, que es lo que nos marca la regla. Y finalmente voy a mencionar mi metal, en este caso es estaño. Y entonces se llamaría tetrahidruro de estaño. Y bueno, hasta aquí quedaría la parte de las nomenclaturas que corresponde para lo que van a ser los hidruros, tanto clásica, stock y IUPAC.